Fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así como está de pie, abra su Biblia ahí en Ezequiel. Abra su Biblia ahí en el libro del profeta Ezequiel 47, el verso 1 en adelante. Vamos a tener una lectura de 12 versículos, pero vamos a leer la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 1, verso 12, dice la palabra del Señor así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después y me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Una vez más esa última parte: y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde en Gadi hasta en Laim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos que como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerá, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta preciosa mañana, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te pido que tú nos ayudes no solamente a escuchar tu palabra, sino que a entenderla, a atesorarla en nuestros corazones y aplicarla a nuestras vidas. Caminar en fe, caminar, Señor, en tu presencia, inundarnos en tu presencia, Padre, en todo tiempo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Puedes ocupar tu lugar, por favor, esta mañana. Hoy quiero hablar un poco sobre caminar en el río de Dios. Ahí en la pantalla va a estar el tema: caminando en el río de Dios, o caminar en el río de Dios. Debemos de entender que cuando nosotros hablamos del río de Dios, estamos hablando de la presencia de Dios. Repite conmigo: río significa la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros caminamos en el río de Dios, en la vida espiritual,
en el Espíritu Santo, el río de Dios suele simbolizar, mis amados hermanos, la presencia y el mover del Espíritu Santo en la vida de cada persona. Pero nosotros tenemos que movernos en el río. Caminar en el río significa dejarse guiar y ser transformados por el poder de Dios. En estos días hemos hablado sobre la presencia de Dios. El día viernes hablé un tema y el día miércoles hablamos sobre los temas que a veces no dejan que nosotros crezcamos espiritualmente, porque a veces caminamos conforme a la carne, y aunque la persona haga lo que haga, venga a la iglesia, pero si no se mete realmente en el río de Dios, caminar conforme a la palabra del Señor, si la persona no se deja transformar por el poder del Espíritu Santo, la persona no va a crecer. Por eso hoy es importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo pueda fluir libremente en nuestras vidas. Dios quiere, hermanos amados, Dios quiere dejar fluir su presencia en tu vida el día de hoy. Mientras vivimos en este mundo, nosotros debemos de ser llenos de la presencia de Dios. El apóstol Pablo claramente dice que nosotros vivimos en este mundo, pero que no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino que es celestial. Y por tanto, si nuestra ciudadanía es celestial, debemos de caminar como tales, debemos de creer en el Señor, debemos de caminar en el reino de Dios, hablar como el lenguaje del reino de Dios. Amén. ¿Cuántos somos guatemaltecos? Levanten la mano todos los guatemaltecos. Ahí están, un montón, ¿verdad? Casi el 70%, 80%. De Honduras, ¿quiénes son de Honduras? Ahí están 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahí están del Salvador. Hay 1, 2, 3. Ahí tenemos 4. Bueno, tenemos salvadoreños también. Venezolanos, allá están los hermanos de Venezuela. Ok. Y los hermanos mexicanos ¿y por qué no nos mencionan? Y los hermanos de México, a ver, ¿dónde están los hermanos de México? Hay bastantes mexicanos. ¿Verdad que el guatemalteco tiene su acento? Los hermanos de México tienen su acento. Los salvadoreños, hondureños, los venezolanos tienen su acento. Calidad, babos. Entonces, cuando alguien habla, dice: aquel es de Guatemala, aquel es de Honduras. Amén. Aquel es hondureño, salvadoreño, porque vienen de ese país. Ahora, en el reino de Dios debemos de hablar el lenguaje del reino de Dios. Pero para no salirnos del tema, caminar en el río de Dios trae sanidad y renovación en nuestras vidas, pero también trae confianza y entrega. Al caminar en el río de Dios, y cuando el río de Dios fluye en la vida de una persona, hay una transformación. El Señor comienza a hablarnos, comienza a confrontarnos con su palabra, y algunas cosas que no las estamos haciendo bien, hermanos, esas cosas tienen que mejorar. Pero vamos a entrar a ver algunos puntos que debemos de hacer para poder estar en el río de Dios. ¿Cuántos quieren nadar en el río de Dios? ¿Cuántos han experimentado el río de Dios? Eso es hermoso, hermanos, eso no tiene precio.
Cuando uno está en el río de Dios, hermanos, eso es lo máximo que nos puede suceder. No tiene precio, no hay otra experiencia mejor que estar en la presencia del Señor, donde está el fluir del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo comienza a caminar o a llenarnos de su poder. Ahora bien, el origen del río de Dios. ¿Cómo nosotros podemos caminar en el río de Dios? ¿Cómo nosotros podemos estar en el río de Dios? La presencia de Dios, eso es número uno. La presencia de Dios, tenemos que buscar la presencia de Dios. Pero ¿cómo vamos a buscar la presencia de Dios? Podemos buscar la presencia de Dios en nuestros hogares. ¿Cuántos de aquí tienen su altar en su casa? Un altar donde ora, donde lee la palabra del Señor, donde tiene intimidad con el Espíritu Santo. ¿Usted tiene un altar en su casa? Qué bueno. Los que tienen su altar en casa, qué bueno. Hay que buscar la presencia de Dios donde quiera. Buscar la presencia de Dios en nuestros hogares. Buscar la presencia de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se busca en su templo. Amén. Y ahora, ¿quién es el templo del Espíritu Santo hoy? Es usted. De manera que debemos de buscar la presencia de Dios en todo tiempo. El río sale del templo, el lugar de la presencia y la gloria de Dios. Creo que en este tiempo necesitamos buscar más de la presencia de Dios. Sabe, la gente se preocupa por lo que está pasando, por lo que está pasando, por lo que va a pasar, qué va a pasar con este país, y se enfoca tanto en las cosas materiales que ya no quiere buscar la presencia de Dios. ¿Quieres tener la presencia de Dios sobre tu vida? ¿Sabe qué sucede cuando nosotros tenemos la presencia de Dios? Nada nos va a faltar. Cuando tenemos la presencia de Dios, hermanos, donde quiera que vayamos, la presencia de Dios va abriendo camino delante de ti. La presencia de Dios comienza a traer sanidad sobre tu vida. La presencia de Dios comienza a restaurarte. La presencia de Dios comienza a prosperarte en todos tus caminos. Pero es importante buscar la presencia de Dios hoy en día, buscar su presencia y la gloria de nuestro Padre Celestial, que fluye verdaderamente por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede cuando la persona tiene la presencia de Dios en su vida? Se cumple lo que dice Romanos capítulo 8 verso 1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos fluir del río de Dios en nuestras vidas. Pero hay que creer, hay que buscar la presencia de Dios, porque la palabra nos enseña también que si nosotros creemos, dice, como dice la palabra, de su interior correrán, ¿qué dice la Biblia? Ríos, exactamente, ríos de agua viva, no agua estancada. Lamentablemente muchos tienen agua estancada. Por esa razón a veces la gente no cambia. Puede escuchar la palabra de Dios, pero no cambia, porque tiene agua estancada. ¿Qué produce una agua estancada? ¿Qué produce? Mosquitos, mal olor, suciedad, y nadie quiere beber de agua sucia. Dios quiere que en nosotros fluya ríos de agua viva. ¿Qué significa eso? Lo que sale de tu boca sea de bendición para el que está cerca de ti. Que tu presencia para alguien sea de bendición y no de maldición. Eso es el río de agua viva. Todo lo que hablas es vida, todo lo que dices es vida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está sobre ti.
Amén. Y todo lo que proviene de Dios trae vida. Todo lo que viene de Dios, hermano, es algo que bendice. No podemos caminar en el río de Dios si no estamos conectados a la fuente. Amén. Tú no puedes decir yo tengo al Espíritu Santo cuando no tienes relación con el Espíritu Santo. Tú no puedes decir yo estoy en el río de Dios cuando no tienes comunión con Dios, cuando tú no te acercas a la palabra, cuando tú no doblas rodillas en tu casa, cuando tú no aplicas la palabra de Dios a tu vida. No puedes decir que estás en el río de Dios, porque no estás conectado o conectada con la fuente. Entonces, para poder tener la presencia de Dios, para caminar en el río de Dios, hay que estar conectados a la fuente del río, de ríos de agua viva. Amén, hermanos. Ok. La Biblia nos enseña que el camino del justo, hay un proverbio que dice que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ok, esto es algo hermoso, hermanos, y es algo tan poderoso que si nosotros le ponemos atención a esta palabra, esto significa que ninguna persona puede cambiar de la noche a la mañana. El cambio es progresivo. El cambio que ocurre en una persona es un cambio progresivo. Y si alguien dice no, es que no estoy preparado para seguir al Señor, nadie está preparado, porque en el camino el Señor nos prepara. En el camino el Señor nos comienza a preparar. En el camino el Señor te comienza a bendecir. Entonces, para poder entrar en la presencia del Señor, hermano, nosotros necesitamos comenzar. De manera que la profundidad, yo no sé qué tanto conoces de la palabra del Señor, para que nosotros podamos meternos en la profundidad de la sabiduría de Dios, en la presencia de Dios, tiene que ser, hermanos, progresiva la situación. Pero hay que comenzar. Primero dice el libro del profeta Ezequiel, ahí en el verso 3 al 5, de tobillos el agua, dice que la profundidad de las aguas le llegaron a los tobillos. Pero para caminar en el río de Dios tenemos que tomar la decisión de meternos en el río. ¿Cuántos han tomado la decisión de meterse en el río de Dios? Ok, si tú crees que si tú ya estás en las aguas, es decir, en la presencia de Dios, y crees que está una profundidad a tus tobillos nada más, no te conformes con eso. No te conformes con poco. Tú tienes que decir, yo voy a crecer. Aunque me esté costando ahorita, hay tantas cosas que no he podido dejar de hacer, pero las voy a vencer y voy a crecer. Pero escuche, para eso tenemos que meternos en el río de Dios. No nos vamos a mojar completamente si solamente las aguas llegan a nuestros tobillos. Tenemos que seguir caminando hacia adentro y comenzar a buscar las profundidades de la presencia de Dios. Ezequiel nos lleva a un proceso. Primero dice tobillos. Ese es el primer paso que la persona debe de dar. Meterse y decidir comenzar a caminar. El proceso es tobillos, rodillas, lomos, aguas profundas. Y luego un desafío. Es decir, el Señor no te quiere
en las orillas. Yo aquí de lejitos me voy a ver bonito. No, Dios te quiere en las profundidades. Yo no me comprometo porque aquí en la orilla no hay problema. Amén. No, el Señor no te llamó para que te quedes en la orilla. El Señor te llama para que te metas en las profundidades. Así que alístate para eso, porque el Señor te va a llevar a las profundidades. Betania ha sido llamado para meterte en las profundidades, así que no temas, suéltate. Tenemos que soltarnos, hermanos. Tenemos que dejar las cosas que nos detienen, que es a veces lo que nos detiene a no meternos en las profundidades. A veces nos detienen que van a decir de mí, me van a criticar, van a hablar mal de mí, no voy a poder dejar de hacer esto, me cuesta dejar de hacer esto, mejor así, no muy comprometido para no tener problemas. Tenemos que soltar esas cosas. Dios te llamó para meterte en las profundidades. Y saben, en las profundidades es donde Dios te va a hablar poderosamente. Por eso dice el profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que tú no conoces hoy. Hay cosas que el Señor te quiere revelar hoy que tú no las conoces. Pero mientras no nos metamos a las profundidades, viviremos siempre estancados en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor nos habla, o el profeta Ezequiel nos habla de este proceso que debemos de aplicar a nuestra vida personal. Porque muchos de nosotros somos buenos para decir: aquel hermano tiene que hacer esto para que sea buen cristiano. Y nunca decimos nosotros: tengo que hacer esto para que yo sea un buen hijo de Dios. Entonces este proceso es tobillos, rodillas, lomos, aguas, profundamente decirle al Señor: aquí estoy, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Rendirnos totalmente al Señor para poder caminar en su presencia, para caminar en el río de Dios y poder, hermanos, aventarnos en la presencia de Dios, lanzarnos, mejor dicho, en la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del río de Dios? ¿Por qué tengo que meterme en el río de Dios? ¿Por qué te tienes que meter en el río de Dios? ¿Por qué tienes que andar en el río de Dios? Es decir, en la presencia de Dios. ¿Por qué tenemos que estar en la presencia de Dios? Tener la presencia de Dios, caminar en la presencia de Dios, en el temor del Señor. ¿Por qué debemos de caminar? ¿Cuál es el propósito de andar en el río de Dios? Lea conmigo el verso 9. Este es el propósito. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, que dice, vivirá. Y sigue diciendo, ¿qué dice? Ok, dice, y habrá muchísimas peces por haber entrado en estas aguas. Escuche esto. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Va a vivir todo aquel que entra en el río de Dios. El que nada o comience a nadar en la presencia de Dios no morirá, tendrá vida. Por eso hoy aquí podemos ver que trae sanidad. Hay tantas cosas que se han muerto a veces en la vida espiritual de muchas personas porque se ha descuidado de la presencia de Dios. Yo no sé, tal vez hay algunos hermanos que antes hablaban lenguas, escuchaban posiblemente literalmente la voz del Espíritu Santo. Posiblemente Dios les daba revelación y visión y hoy no. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Amén? ¿Será que el Espíritu Santo se alejó de ti?
¿O tú te alejaste del Espíritu Santo? ¿Será que el río de Dios ya se secó? ¿O es que tu alma ya se secó por no ir a beber del río de Dios? Wow. ¿Por qué se seca a veces el alma de la persona? Porque se enfoca en las cosas materiales, porque se afana tanto en las cosas de la vida, le da tanta importancia a los problemas y dice: mis problemas. Amén. Se adueñan de los problemas. Mi dolor. No te adueñes de las cosas que no son para ti. Los problemas solamente son pruebas que pasas para salir fortalecido, y no para que te debilites, ni mucho menos para que te alejes de la presencia de Dios. Doblemos rodillas. Tenemos que meternos en la presencia del Señor, porque el propósito del río de Dios es, en primer lugar, vida. Repita conmigo: vida, sanidad, restauración. Hay cosas que se han muerto en tu vida, pero si comienzas hoy y decides hoy comenzar a caminar en el río de Dios y estar dispuesto para pagar el precio, hermano amado, no hay nadie que pueda detenerte. No hay nadie que pueda detener tus proyectos. Nadie te va a detener para hacer las cosas de bendición. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios va a fluir sobre ti. El Señor va a renovar tu vida espiritual, va a traer sanidad emocional y física, sanidad espiritual, porque hay muchos que están muertos espiritualmente. Como yo les decía, muchos antes hablaban lenguas, habían palabras proféticas, daba palabras proféticas. Cuando iba a un hermano, cuando tocaba a ese hermano, lo saludaba, transmitía bendición sobre ese varón. Y ahora, cuando la persona se acerca, no sentí nada. El saludo, no sentí nada, va a decir el hermano. ¿Por qué razón? Porque a veces cuando nosotros damos la mano, transmitimos una bendición. Y más si yo doy mi mano todo aguado así, ¿qué va a sentir el hermano? Nada. Pero si le doy mi mano: Dios te bendiga, hermano, qué bueno verte, es bendición. Tenemos que meternos en la presencia, en el río de Dios. Tenemos que levantarnos. Dios está contigo. Dios te va a levantar. Dios te va a fortalecer. Dios te va a cumplir los propósitos de Dios en su vida. Amén. Dios es grande, Dios es poderoso. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nos desconectamos? A veces no hay sanidad porque nosotros nos hemos alejado del Señor. Y por eso el enemigo fácilmente llega y a veces trae dolor, enfermedad, tantas tragedias que pasan en la vida de la persona porque se ha alejado del Señor. Por eso hoy es tiempo de regresar al Señor, regresar al río de Dios. Ayer tuvimos una actividad con los muchachos, y muchas veces cuando alguien te llama a hacer las cosas malas, te metes ahí. Pero el único que te puede limpiar es Jesús. Son los ríos de agua viva que nos limpia de todo pecado. Pero para ello necesitamos ir a la presencia del Señor, necesitamos ir a la fuente de bendición, el río de Dios. Hermano amado, yo no sé qué ministerio Dios te había dado antes y hoy ese ministerio está muerto, se secó. ¿Qué dice? ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo para Timoteo? Te aconsejo que avives
el fuego del don de Dios que está en ti. Estoy seguro que algunos de ustedes antes, cuando oraban por alguien que estaba enfermo, ese enfermo sanaba. Pero tú no eres quien lo sanaba, sino que el río de Dios que fluía en ti, llegabas tú, ponías manos sobre el enfermo y sanaba al enfermo, porque estabas lleno de la presencia de Dios. No porque tenías un buen léxico, no porque tenías un doctorado en teología, un diploma de doctorado en teología, no porque no por otra cosa, era simplemente porque estabas lleno del poder de Dios. ¿Por qué te saliste del río de Dios? ¿Por qué dejaste de nadar en el río de Dios? ¿No crees que es tiempo de volver y comenzar a nadar otra vez en el río de Dios? Eso va a traer sanidad. Eso va a traer, va a llevar sanidad. En primer lugar, en relaciones. En segundo lugar, en ministerios, en corazones quebrantados. Dios va a llevar sanidad. Pero tenemos que meternos en el río de Dios hoy, no mañana. No esperes más. No esperemos más tiempo. Hoy tenemos que meternos en el río de Dios, en las aguas profundas. Y la única manera de cómo poder entrar en las aguas profundas es buscando su presencia en todo tiempo. Necesitamos de nuevo caminar en el río. La primera iglesia estaba el río de Dios fluyendo, que cuando los apóstoles oraban, los enfermos sanaban, demonios salían huyendo. Hermano, habían milagros. Pero hoy, iglesia amada, ¿qué está pasando con nosotros? Nos hemos vuelto tan materialistas que nos hemos olvidado del río de Dios. Por eso llegan las cosas, hermanos, los fracasos, llegan las cosas a meterse en relaciones, en los matrimonios, padres e hijos, en ministerios, incluso en ministerios, en corazones que están tan quebrantados que no saben qué hacer hoy, porque no buscan la presencia de Dios, no se quieren meter al río de Dios. ¿Sabe? Cuando hace mucho calor y te vas a alguna piscina, ¿qué sientes? Uno se refresca. Y eso es lo que sucede cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. Ya por último, amén. ¿Cuántos quieren caminar en el río de Dios? Ok. Entonces no te quedes quieto. No te quedes quieto, no seas pasivo, no te quedes estancado, no te quedes parado. El Señor nos hizo para que nosotros seamos activos, que nosotros tomemos acción, que nos levantemos. La Biblia dice: levántate tú que duermes entre los muertos, despiértate tú que duerme entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy, que nos levantemos y comencemos a caminar y no quedarnos quietos. Si nosotros vemos la palabra del Señor, la Biblia nos enseña, cuando estamos ahí, Ezequiel no se quedó quieto, sino que caminó. Cuando le daban instrucciones, caminó. Primero dice que las aguas llegaron a sus tobillos, y le dieron otra orden y caminó. Y después las aguas llegaron a sus rodillas y recibió otra instrucción de avance. Caminó, y ahora ya no solamente a los rodillos, a las rodillas, sino que ahora hasta los lomos. Wow. Podemos ver el progreso ahí. Primero tobillos, rodillas,
lomos y por último las aguas profundas. Pero ¿cómo llegó Ezequiel en esta revelación, en esta visión, a las aguas profundas? Siguiendo instrucciones, caminando, y él tuvo control sobre todas las cosas, no se rindió. Mayores bendiciones sobre tu vida, mayores pruebas habrán, pero vendrán mayores bendiciones, pero que no te rindas. ¿Quieres ser próspero en todas las áreas de tu vida? Levántate, camina en el río de Dios. ¿Hay algo seco en tu vida? Pues deja sumergirte hoy en su presencia. ¿Me ayuda la alabanza, por favor? El caminar indica avanzar. El caminar en el río de Dios significa obediencia. El caminar en el río de Dios significa, mis amados hermanos, significa también que nosotros debemos de ser fortalecidos en su poder, en su palabra, vivir bajo la promesa de Dios y no vivir conforme a lo que nosotros queremos. Necesitamos hoy comenzar a levantarnos una vez más. Si alguno de ustedes un día tuvo algún don espiritual y ese don está muerto espiritualmente, o se secó tu don, tal vez tu don se secó, levántate hoy. El Señor no te llamó solamente para que las aguas llegaran a tus tobillos, y peor aún, algunos que tal vez entraron un poco y las aguas estaban en sus tobillos, y en vez de decidir avanzar para que las aguas lleguen a sus rodillas, han decidido mejor salir para estar en lo seco. Y ese es el peor error. Y a veces se preguntan: ¿por qué me pasa eso? No es culpa de Dios. No es culpa de Dios. No culpes a Dios por cosas que a veces pasas en tu vida. Mejor decide hoy volver a las aguas y avanza. Sé obediente. Camina en el río de Dios y te aseguro que serás bendecido, próspero. Señor traerá sanidad sobre ti, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu empresa, sobre tus finanzas y sobre todo lo que tengas. Dios traerá sanidad. Pero tienes que comenzar hoy. No esperes más. Es hoy. Como dice un dicho por ahí, tronando y lloviendo. Es decir, para ayer. Tenemos que tomar la decisión hoy de comenzar a caminar en el río de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Dios es bueno. Él quiere lo mejor para ti. Él quiere lo mejor para tu vida. No te alejes de Él. Busca su presencia. Si antes hablabas en lengua, comienza a buscar la presencia de Dios. Comienza a restaurar ese don que Dios te había dado y que se ha apagado. Inclina tu rostro. Si hay alguien que quiera que ore por su vida hoy, quiero orar por tu vida. Si no, ahí donde estás, habla con el Padre. Ahí donde estás, habla con el Padre. Habla con Dios. Dile: Señor, aquí estoy. Ayúdame. Dile al Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y nada más socorre, digno eres, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias. Esta mañana, si has decidido comenzar a caminar otra vez en el río de Dios, te aseguro
que las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar. Pero si tomas la decisión hoy, si hoy tomas la decisión de cambiar y comenzar a obedecer y a caminar conforme a la palabra del Señor, te aseguro que las cosas que habías perdido las vas a recuperar. Hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro hoy que comienza una nueva temporada sobre tu vida. Hoy en los cielos se van a abrir una vez más para ti, por cuanto decides bajar a las aguas, caminar en el río de Dios, caminar en la presencia de Dios, para que seas restaurado, renovado, para que seas una persona que pueda ser bendecido. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti. Que el caminar de tus hijos sea progresivo en el río de Dios.